La estadística nos dice que cada año se comete en nuestro país más de 23 millones de delitos. En todas partes, en todos los hogares, en todos los territorios. La inseguridad genera un enorme dolor y preocupación a todos. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. La inseguridad pública sigue siendo una de las preocupaciones más sentidas de la población nacional. La delincuencia, tanto en el orden federal como en el orden común, sigue generando miles de víctimas sin que haya autoridades locales capaces de garantizar a la ciudadanía condiciones de seguridad para la integridad física de las personas, ni para la integridad patrimonial de sus bienes. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, existe una tasa de prevalencia delictiva en el país, la cual asciende a 28.224 delitos por cada 100.000 habitantes. El 32% de los delitos que se cometen ocurre en casas habitación, mientras que el 35% ocurre en las calles. El nivel de agresividad de la delincuencia en contra de la población ha llegado a niveles sumamente preocupantes, pues no hay prácticamente espacios que puedan considerarse como plenamente seguros. Además, el 93.8% de los delitos que se cometen no son denunciados debido a que la población percibe un alto nivel de corrupción e impunidad imperantes en todo el territorio nacional. De acuerdo al INEGI, los niveles de percepción de las problemáticas nacionales son: 58.1% de la población percibe la inseguridad pública como el principal problema nacional. 26% de la población percibe la corrupción como la mayor problemática del país. La impunidad es identificada por el 17.2% de la ciudadanía y 16.9% de la población percibe al narcotráfico como el mayor problema nacional. Todas estas problemáticas están asociadas a la desconfianza que la ciudadanía tiene a las autoridades. La policía encargada de vigilar y cuidar las calles y los hogares es la menos confiable para la ciudadanía. Las autoridades más desprestigiadas del país son las policías de tránsito en todos sus niveles municipales y estatales. Le siguen en ese orden de desconfianza las policías preventivas municipales, las procuradurías estatales y los ministerios públicos estatales. A la par, casi la mitad de la población desconfía de los policías ministeriales o judiciales, las y los jueces, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal. Las entidades que siguen siendo las mejor evaluadas son el Ejército y la Marina, de las cuales el 18.2% y el 13.3% muestra poca confianza. Es evidente que mientras no haya niveles de seguridad pública adecuados para la población, no puede hablarse con propiedad de condiciones de bienestar. La inseguridad, la corrupción y la impunidad son un pesado lastre para la democracia, el cual debemos solucionar en el corto plazo si de verdad queremos ser considerados como un Estado democrático de derecho y bienestar. Nuestra generación vive sin duda una de las épocas más complejas, no solo por la pobreza, desigualdad, exclusión, sino porque estamos dentro de un marco de violencias, inseguridades que generan dolor y una percepción de una enorme incertidumbre. Por eso me da mucho gusto tenerte, Eduardo, tú que eres un experto, para empezar a comprender, si es posible, las causas, lo que está atrás. Y una primera reflexión, me gustaría como un recuento histórico, ¿cuándo empezó esta situación que tenemos hoy? ¿Era la inercia del siglo pasado o algo, en algún momento, cambió que nos lleva a este momento en el cual parece que estamos en una epidemia de violencias? ¿Cómo podría ser este recuento de final del siglo pasado a hoy en día? ¿Cómo íbamos y qué pasó? Con mucho gusto, Mario Luis. Pues mira, efectivamente, México venía en una tendencia de descenso de la violencia pues desde mediados de los 90s. Y fíjate que íbamos ya bajando a niveles casi americanos. Los americanos tienen una tasa de homicidios de 5 por cada 100,000 habitantes y nosotros en 2007 ya estábamos en 8 por cada 100,000 habitantes. Es decir, si esa tendencia hubiera durado una década más, posiblemente hubiéramos estado al nivel de los americanos, inclusive Canadá, ¿no? Pero algo sucedió en 2008, que hubo un súbito aumento de la violencia en varias ciudades del país. Y fíjate que no fue un asunto estructural, o sea, no tiene que ver con la pobreza, no tiene que ver con una crisis económica, porque la tasa de crecimiento de la violencia es de tal magnitud
que tiene que haber más bien un factor de carácter contextual, de actores, no es un asunto de la economía o de... Obviamente, el contexto económico, el contexto social, digamos, contribuyen a que un problema que podría sofocarse rápidamente, más bien se extienda como una epidemia, como tú dijiste. Pero sin duda tuvo que ver las acciones del gobierno federal, que justamente ese año, en 2008, empieza a realizar una cantidad de arrestos de capos muy importantes. Ya había empezado en 2007. El presidente Calderón en su campaña escucha un clamor, no solo popular, de la gente común y corriente, sino también de muchos empresarios a los que les está afectando el problema de la extorsión, del crimen organizado. Nosotros, a pesar de que venía bajando la violencia durante esos años, los 90, como te dije, paralelamente se iba fortaleciendo mucho el crimen organizado mexicano dedicado al narcotráfico. En ese sentido, déjame hacer un paréntesis. Cuando dices la violencia, ¿estás hablando de esta violencia del crimen organizado o todas las violencias, digamos, los robos en la calle, las violencias que se dan al interior de los hogares? Esta tendencia hacia la baja de los 90s, en una situación digamos, de una contracción económica que vivimos fuertemente en 95, después de esta expansión, ¿involucra todas las violencias? Generalmente, digamos, el indicador por excelencia de la violencia es el homicidio doloso. En México tenemos un subconjunto de homicidios que están vinculados con la delincuencia organizada a los que llamamos ejecuciones. Este es un tipo de homicidio particularmente escandaloso, violento, con armas de alto poder, y es el que justamente se dispara en 2008. El homicidio, Mario Luis, está correlacionado con otros delitos violentos, como el secuestro, como la extorsión. Si empieza a crecer la violencia en una zona y no la detienes inmediatamente empiezan a prosperar los otros negocios criminales y aumenta el secuestro, la extorsión, la trata de personas, el tráfico de personas, en fin, muchos delitos. Entonces es muy importante que cuando quieres disminuir la delincuencia o la criminalidad en una zona, empieces por los homicidios. Bien. Si bajas los homicidios, eso va a jalar a la baja los otros delitos violentos. Si empiezas por el secuestro o la extorsión y descuidas el tema del homicidio, no vas a tener resultados pronto. Y en ese sentido, el punto de inflexión 2008 tiene que ver con esta decisión de ir por las cabezas de estos grupos criminales. Así es. Como te decía, estos grupos criminales se habían fortalecido mucho porque en los 90 Estados Unidos decidió patrullar, digamos, todos los cargamentos aéreos y marítimos de cocaína que iban de Colombia a Miami. Digamos, se clausuró esa vía de traslado de drogas, de trasiego, y los colombianos empezaron a, digamos, exportar su cocaína vía territorio mexicano, vía los cárteles mexicanos. Sí. Y entonces los cárteles obviamente empezaron a cobrar muy buenas cantidades por ese traslado y empezaron a hacerse pues de mucho dinero y con eso empezaron a sofisticarse en términos de equipamiento, de técnicas, de trasiego, de compra de casas de seguridad para guardar armas, para guardar drogas. Empezó a ser importante el territorio, el control del territorio para llevar esta mercancía. Paralelamente, y esto creo que está muy vinculado con tu especialidad, Mario Luis, nuestra política social en esos años también sufrió modificaciones importantes. Muchas. De ser una política social en donde teníamos mucho personal en campo, como por ejemplo era un programa como Solidaridad, en donde, digamos, el gobierno tenía una gran cantidad de sensores, de monitores en el territorio del país. Se dio un vuelco a una política social en donde ya no era tan importante ese trabajo de campo, sino había una transferencia directa de recursos a los jefes de familia. Sí, este cambio, digamos, de paradigma. Así es. De una política social de rostro a rostro, en la cual había una serie de estructuras de trabajadores sociales, digamos, gestores sociales, algunos incluso del partido de Estado, etcétera, que había un territorio cubierto por un grupo humano que conocía
al cambio radical que marcas de una retirada de la presencia, digamos, humana de la política social y se convierte principalmente en este paradigma de la transferencia monetaria condicionada, ¿no? Que tiene sobre todo una característica que bien marca, o sea, hubo una reducción en estos operadores Ujú. que me imagino coincide con este momento en el cual pues, el territorio Así es. quedó en manos no necesariamente de, digamos, las autoridades, sino de estas estructuras criminales. Exactamente. Justamente este abandono, este retiro del Estado del territorio, se da, simultáneamente se da un crecimiento y un fortalecimiento de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, y son esas organizaciones las que se empiezan a acercar a las comunidades y empiezan a desempeñar un papel de benefactores de la comunidad, empiezan a dar dinero para una clínica, para una escuela, para una iglesia, y en algunos lugares empiezan a realmente a construir una base social y empiezan a tener un arraigo social impresionante, ¿no? Estoy hablándote de casos tan familiares para nosotros como Sinaloa, como Michoacán, obviamente, como Guerrero, como Morelos, que ahora están haciendo crisis justamente porque no es tan fácil erradicar el crimen en lugares donde tienen tanto arraigo social y tanto apoyo. Pero bueno, Déjame hacer una pausa, ok. ir al corte, porque lo que has señalado es, yo creo que es enormemente importante que subrayemos. Por una parte, sí había una tendencia que se rompe 2007-2008 a través de una nueva política de seguridad que enfrenta a estos grupos criminales que se habían fortalecido durante las últimas décadas, pero también coincide con un elemento, la retirada del Estado del territorio, y que los criminales o los grupos organizados toman la gestión social como un instrumento para asegurar territorios y tener seguridades, y coincide retirada del Estado social, una gestión social ahora articulada a un interés de lo ilícito, y se va generando esta debilidad institucional que hoy enfrentamos. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con Eduardo Guerrero. Según datos de INEGI, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, en la mayoría de los estados de la República Mexicana se evidencia más el porcentaje de una percepción de un ambiente inseguro que el de ambiente seguro. Los estados que expresan mayor percepción de un ambiente inseguro son Quintana Roo y Baja California con más del 45%, Guanajuato y Distrito Federal con más del 51%, Morelos con 57.2%, Tabasco con casi el 59% y el más alto, el Estado de México, con 69%. Eduardo, quisiera que regresáramos porque sin duda el cambio de política social, política económica, ya llevaba varios años. Pero ¿qué pasó exactamente en esa, digamos, primera década del siglo XXI que disparó? O sea, algo más debió haber sucedido porque fue, como nos mencionas, una expansión. Yo creo que nadie, ni los expertos, podían ver qué otros elementos había o que pueden explicar el crecimiento expansivo. Fíjate que nosotros en México ya estábamos familiarizados con brotes esporádicos de violencia en lugares como Tijuana, en lugares como Ciudad Juárez, en Nuevo Laredo. Pues era típico que hubiera estos encontronazos entre los narcos, que se mataran ahí, que estuvieran peleando unas horas y que dejaran en la vía pública a veces o en algún cerro, pues un grupo de cadáveres, ¿no? Pero eran realmente esporádicos, Mario Luis, no era un asunto sistemático, no se estaban matando todo el tiempo como ahorita. Sí. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el sexenio de Felipe Calderón? Curiosamente, Calderón llega a la presidencia, toma posesión el 1 de diciembre de 2006 y 10 días después de tomar posesión, el 11 de diciembre, lanza un operativo muy ambicioso y muy agresivo en Michoacán, donde nació él. Él estaba muy familiarizado y traía una sensibilidad muy grande de los problemas que tenía Michoacán, justamente con la familia michoacana, con un grupo criminal muy poderoso, muy agresivo, que ya durante ese año había dejado varias cabezas, literalmente cabezas rodantes, en unos bares, en una discoteca de Uruapan, que habían escandalizado a la gente. Esas cosas no se veían en Michoacán. Entonces, Calderón lanza esta ofensiva que realmente toma por sorpresa a la familia michoacana
y es un operativo muy exitoso porque logra bajar los niveles de violencia de Michoacán que se habían disparado, los de Michoacán, no los del país, Sí. pero la zona de Michoacán estaba muy caliente y logra el presidente con ese operativo bajar la violencia rápidamente y además un récord en términos de decomisos de droga, de efectivo, de inmuebles, de laboratorios clandestinos. Entonces, ahí es un gran éxito, es un gran campanazo inicial de Calderón, la gente se sorprende, lo aplaude, sus niveles de aprobación aumentan, baja la violencia en Michoacán. Acuérdate que Calderón viene saliendo de una elección muy cuestionada. Así es. Entonces dice, híjole, pues esto me salió rete bien, soy ahora un presidente más popular y además logré bajar la violencia en Michoacán, mi estado donde tanta gente me estaba pidiendo que interviniera. Bueno, pues y mis niveles de aprobación están subiendo, Vamos a hacerlo pues al país. vámonos por este caminito. Y entonces en 2008, en 2007 y en 2008 empieza a aumentar los operativos, pero ya los operativos dejan de ser tan exitosos como el inicial, porque para empezar ya no existe el factor sorpresa, ya los cárteles están esperando la ofensiva y además empieza a dispersar sus fuerzas y entonces los operativos ya no tienen tanta contundencia como el inicial. En lo que sí es muy exitoso Calderón, en contraste con Vicente Fox o con Ernesto Zedillo, es que justamente empieza a arrestar o a abatir a muchos capos de alto nivel. Y para mí esto es central para explicar por qué tuvimos este brote de violencia en México. En México, fíjate que sí tiene una fecha muy puntual cuando empezó la gran crisis de violencia. Es en mayo de 2008. ¿Y qué fue lo que sucedió en mayo de 2008? Fíjate que en enero arrestaron al Mochomo, Alfredo Beltrán Leiva, uno de los hermanos, lo arrestan en Guadalajara. Y eso, digamos, es la gota que derrama el vaso adentro de ese cártel de Sinaloa, que es el cártel más poderoso. Y sufre una escisión muy importante. Los hermanos Beltrán Leiva, que eran los encargados de la división de cocaína del cártel, los que manejaban todo el trasiego y la exportación y la venta de cocaína que venía de los colombianos, se separan del cártel. Era un grupo muy poderoso porque lo que más hace ricos a los cárteles, los ingresos, digamos, 40%, 35% de los ingresos de un cártel mexicano vienen de la cocaína, el 25, 30% viene de la marihuana y el resto son una serie de drogas como la heroína y drogas sintéticas. Entonces, los hermanos Beltrán Leiva, cuando se separan, le declaran la guerra al Chapo Guzmán, al líder del cártel de Sinaloa, y empieza a haber una pelea entre los Beltrán y el Chapo en Ciudad Juárez. ¿Por qué Ciudad Juárez? Es un punto central para el cruce de la droga y deciden los Beltrán expulsar de ese punto al cártel de Sinaloa. Se alían con el cártel de Juárez, que también ya es un cártel muy viejo que trabaja en Ciudad Juárez, y además Zetas, sicarios de los Zetas, que en ese momento trabajaban como brazo armado del cártel del Golfo, se desplazan a Juárez. Ahí empieza la pelea en mayo de 2008. Simultáneamente empieza a haber células de los Beltrán y del Chapo que empiezan a pelear en Culiacán, en Mazatlán, en el sur de Durango, y empieza a haber un incremento muy importante en estas zonas de violencia, pero sin duda el incremento más impresionante es en Ciudad Juárez. Obviamente esto toma por sorpresa al gobierno. El gobierno federal no sabe qué está pasando, no se explica por qué hay este brote de violencia con esta velocidad, y entonces deciden en ese momento, digamos, no actúan y la violencia, si tú no actúas y intervienes inmediatamente, empieza a crecer justamente como una epidemia, como si fuera una epidemia biológica o sanitaria. Aquí, en este relato, pareciera ser que el Estado, los gobiernos, son espectadores, o sea, que no logran intervenir. Y obviamente tiene que ver con la debilidad del sistema de seguridad y de justicia. En este relato pareciera ser que un gobierno que de pronto es sorprendido por la virulencia del desencuentro y encuentro entre estos grupos, pero por otra parte no logra tener capacidades de intervención más allá de este movimiento masivo de fuerzas. Entonces hay una parte de contexto, yo no sé si Juárez y estas ciudades también podemos caracterizarlas con sistemas de seguridad de bajo promedio o no tienen incidencia, sistemas de justicia que no tienen incidencia.
parece ser que se da en un contexto de una gran debilidad institucional. Así es, realmente no se habían construido policías municipales y estatales a la altura, digamos, de poder combatir con grupos tan sofisticados, con armas con tecnología de guerra, ¿no? De punta. Y entonces sí, efectivamente son como espectadores y en el peor de los casos, Mario Luis, son colaboradores de los propios narcos. O sea, los narcos tienen compradas varias policías municipales y estatales completamente infiltradas. Y en el caso de Juárez se combina con que es un lugar que tiene un problema de rezago social, sobre todo de pandillas juveniles, por un déficit que hay de infraestructura escolar. Muchos jóvenes se quedan fuera de la escuela al pasar de tercero de secundaria a primero de preparatoria en Ciudad Juárez, miles de jóvenes, y estos muchachos de 15, 16 años empiezan a formar parte de pandillas. Y ahí es un factor fundamental, por lo menos déjame introducirlo, Claro. en digamos, este contexto social. Una ciudad como Juárez, con un desorden urbano, con una enorme ruptura en el sentido del crecimiento de la ciudad, grandes zonas, digamos, donde vive la población, que se desplaza con un mal servicio público a otras zonas, un gran problema de abandono de viviendas, de deserción escolar. O sea, ahí hay digamos, un territorio social Así es. que es fácilmente permeado por estas violencias Así y lo es. hace expansivo. Entonces, estas Es bandillas como fácilmente inflamable. inflamables, digamos, sería la ¿no? ciudad. Sí, y justamente cuando llegan los empresarios criminales a Juárez a luchar entre ellos, reclutan a todas estas pandillas de jóvenes. Ahora, estamos hablando de pandillas, Mario Luis, de 2.500, 3.000 miembros como Barrio Azteca, que en este caso se alía con los Beltrán Leiva y con el Cártel de Juárez, y su gran rival que son los Mexicles, otra pandilla de 3.000 integrantes que se alía con el Cártel de Sinaloa. Estas dos grandes pandillas a su vez se reclutan otras menores de 1.500, 2.000 como los Artistas Asesinos, pandillas realmente con un gran arraigo y con una gran historia en Ciudad Juárez. Y de manera que llega un momento que la guerra es tan cruenta que realmente ya se sale del control de los cárteles. Hay una gran batalla entre pandillas juveniles Más que allá de los son intereses armadas. de los grupos. Así es, ¿no? O sea, digamos, si en algún momento ya los jefes de los cárteles llegaran a un pacto, a un acuerdo y quisieran frenar la guerra, ya no podrían porque ya está fuera de control, se volvió justamente una epidemia y ya hay tantos actores involucrados, tantos líderes juveniles, todos bien armados, porque eso sí, los cárteles les dan muchas armas, les pagan, etcétera, y entonces se vuelve realmente una locura, se vuelve, Mario Luis, la ciudad más violenta del mundo. Fíjate que en 2011 Juárez llega a tener una tasa de 142 homicidios por cada 100,000 habitantes. Imagínate eso para un país que llevaba, como te dije, estábamos en 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Apenas 12 años antes. México crece en 4 años de 8 a 24 a nivel nacional homicidios por cada 1,000 habitantes. O sea que en 4 años triplicamos nuestra tasa de homicidios. Eso es algo pocas veces visto en un país que no está en guerra, que está en tiempos de paz. Déjame hacer un corte y regresamos porque pareciera ser que este patrón, tú me corregirás regresando del corte, se repite en otras ciudades. Tijuana, y vemos esta realidad de que parece que se empieza pues, a expandir, digamos, esta historia con esta virulencia y con una debilidad institucional que solo observa, Así es. y yo creo que azorada, asombrada, sin realmente construir una estrategia, y sin duda es una de las preguntas que quiero hacerte. Ante toda esta evidencia, ¿cuál fue la estrategia y cuál es tu valoración de estos años? Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social para hablar de violencias, territorio social, inseguridad y debilidad institucional y finalmente la gran incertidumbre que hoy vivimos. Según datos del INEGI, en México el nivel de confianza en las autoridades se expresa actualmente de la siguiente manera. Marina, 11%, Ejército, 14.4%, Policía Federal, 30.5%, Procuraduría General de la República, casi el 34%, jueces, poco más del 34%, Policía Ministerial o Judicial, 36%, Ministerio Público y Procuradurías Estatales, poco más del 38%, Policía Estatal, 40.3%,
Policía Preventiva Municipal y Policía de Tránsito, más del 42%. Eduardo, de esta descripción que nos haces, la pregunta es, ¿el Estado o el gobierno de Calderón, para ser más claro, modificó su estrategia después del primer éxito de Michoacán? ¿Cómo reaccionó? ¿Vino reuniones, Plan Juárez? No sé, pero pareciera ser que siempre reactivo, siempre atrás y sin la capacidad realmente, no sé si realmente comprender, porque ahora lo que nos explicas, pues es algo que no estaba, no sé si en el diagnóstico de nadie. Este conflicto entre bandas gigantesco que ya explica muchas de las violencias, yo diría, incomprensibles, irracionales, simplemente violencia pura. ¿Qué hizo el gobierno de Calderón? ¿Qué aprendizajes tuvo o qué errores tuvo ante digamos, percepción de este problema de seguridad? Fíjate que comete un gran error el gobierno de Calderón. El error consiste en pensar que esta lucha, aunque digamos era lamentable que se muriera tanta gente, pensaban ellos que era un proceso de autodestrucción de las organizaciones criminales. Pensaban que se estaban matando entre los malos y que al fin de la historia, si tú no intervenías y se mataban entre ellos, pues íbamos a pasar ya a otro estadio de paz y de tranquilidad, ¿no? Eso lo declaraba en ese entonces el procurador Eduardo Medina, ¿no? Lo sugería el presidente Calderón con sus declaraciones. Y eran, pues, yo creo que estaban mal asesorados y yo creo que estaban con un diagnóstico equivocado. Fíjate que antes de echar a andar una guerra de esta magnitud, pues tienes que tener un diagnóstico, tienes que asesorarte de expertos que ya han vivido estas cosas y en México no lo hicimos. Entonces realmente es un asombro, es estupefacción ante lo que está sucediendo. Hay esta filosofía de que, bueno, déjenlos que se maten entre ellos. Y bueno, ese tipo de actitud lo que propicia es que se nos empiecen a incendiar y a multiplicar las epidemias. Y entonces empezamos con Juárez, después nos viene epidemia en Culiacán, en Mazatlán, luego se nos baja también la epidemia Acapulco, tenemos epidemia después en Monterrey, tenemos otra en Veracruz. En fin, en total hay 10 epidemias importantes de violencia en 10 zonas metropolitanas en los siguientes 3 años, 2008, 2009, 2010, 2011. Son 4 años en donde se nos multiplica la violencia. Y en ese periodo, Mario Luis, algo muy interesante que sucede es que con todas estas luchas intestinas y este trabajo que hacía el gobierno de estar decapitando organizaciones, arrestando a sus liderazgos o abatiéndolos, los mandos medios de las organizaciones criminales, de los cárteles, desertan y fundan pequeñas organizaciones mafiosas dedicadas sobre todo a la extorsión y al secuestro. Ya no tienen capacidad para llevar droga a Estados Unidos, no forman parte de una gran organización, pero se coluden con las policías municipales y echan a andar negocios de secuestro, extorsión en zonas donde hay alta violencia. ¿Qué sucede en un lugar donde hay alta violencia? Pues la gente se preocupa y quiere que alguien proteja a su familia, que alguien proteja la empresa en la que trabaja. Y entonces, si no hay policías, si están anulados o están coludidos con el narco, pues contrata a organizaciones mafiosas, ¿no? A los propios criminales. Y esto hace que haya un crecimiento, pues esto se llama mercado de protección ilegal en términos técnicos, que son organizaciones mafiosas que venden protección y se nos empieza el país a poblar de este tipo de células mafiosas, sobre todo en el centro del país, ¿no? Déjame llegar por el tiempo, digamos, julio de 2012. O sea, hay un nuevo presidente electo y empieza a pensarse, digamos, ahora con la nueva administración. Y esta nueva administración, la que está vigente ahorita, entra 1 de diciembre de 2012 anunciando una nueva estrategia, la mención de las palabras más inteligencia, más unificación del mando, la construcción de una supersecretaría de gobernación que absorbe la antigua Secretaría de Pública. ¿Tú crees que tenía un diagnóstico adecuado para tomar esas decisiones tan importantes en términos del diseño nacional? ¿Tenían esta información? ¿Cuál es tu apreciación del arranque? Fíjate que en el último año de Calderón hay un cambio de estrategia. Ya hasta el final, Calderón cambia su estrategia, le hace un ajuste muy importante que tiene que ver en concentrar toda su fuerza contra los Zetas.
¿Por qué contra los Zetas? Porque es el grupo criminal más agresivo y más violento que hay en el país. Y esta estrategia tiene muy buenos resultados. Justamente en 2011 llega la violencia nacional a su máximo y empieza a descender. Cuando llega el presidente Peña Nieto, se encuentra con esta tasa de descenso de la violencia y dice, pues ¿para qué hago grandes ajustes si ya la violencia va bajando? Entonces realmente los ajustes que hace el gobierno de Peña son menores. ¿Qué hace el gobierno de Peña? Pues hace tres cosas básicamente. Primero, anuncia la creación de una gendarmería, que primero la anuncia como un cuerpo que va a tener el primer año 5,000 elementos y que va a crecer hasta tener 40,000 a fines de sexenio. Eso no se cumple. En el segundo año, el primer año no pasa nada, en el segundo se inaugura con un número justamente de 5,000, pero sin expectativas de que vaya a crecer mucho más. Y además es una fuerza que se fusiona con la Policía Federal y que está también rotando y moviéndose en todo el territorio nacional. No se establece y se genera una policía de proximidad que tenga justamente ese pulso de cómo están las cosas en territorio y que tenga la confianza de la gente para obtener información. Entonces, digamos que sale un tirititito, como dice un locutor de fútbol, cuando estábamos esperando un golazo al ángulo, sale un tirititito. Un segundo punto es una política de prevención social del delito. Un programa muy importante, a mí me parece que muy acertado, que no hizo el gobierno de Calderón. Ahí realmente descuidaron justamente la parte social del problema, no se enfocaron a ver quiénes eran estos jóvenes que eran reclutados por las bandas, enfocarse en ellos, generar programas para atenderlos. Solamente en Ciudad Juárez, en un caso aislado se hizo, pero no a nivel nacional, y lo que pretende el gobierno de Peña es un programa de alcance nacional. ¿El problema? Sí, sorprendentemente lo ancla en gobernación, no en sede sol. Así es. Que hubiera sido, digamos, una lógica, pero bueno, no entremos en eso. Esa segunda estrategia de prevención, pues empieza a ser nacional y empieza a tener pero ciertas... también sin sustento presupuestal. Un programa con 2.500 millones de pesos, que esos 2.500 millones de pesos fue lo que costó intervenir en Juárez en 2011 y 2010. Y pues un programa nacional con ese dinero, pues no te alcanza para nada. Y retomando los presupuestos de modesto. otros programas que había y tratando de articular, sin oficinas, por lo menos lo contaban el primer año, sin recursos territoriales, o sea, muy pequeños realmente para el anuncio del programa. Así es. Y la tercera gran medida, que yo creo que es positiva, pero también no creo que tenga un gran impacto, es fusionar la Secretaría de Seguridad Pública con la Secretaría de Gobernación. Y eso, fíjate que el efecto negativo que tiene Mario Luis es que distrae muchísimo la atención tanto de la Secretaría de Gobernación como de la Secretaría de Seguridad Pública ese primer año de estar justamente armando un buen programa y operando un buen programa de reducción de la violencia. Están más bien metidos en la gestión administrativa de traslado de plazas y ampliaciones presupuestales y buscar oficinas, un enorme, digamos, desperdicio de un tiempo estratégico, porque en 2013 se la pasan articulando una nueva estructura institucional, pues con una enorme complejidad, la suma de todos estos recursos humanos, materiales, etcétera, sin duda. Así es. Tuvo un costo. Anuncian otras cosas como que va a haber más coordinación entre las dependencias o las agencias del gobierno encargadas de la seguridad, dicen que van a fortalecer la inteligencia, pero realmente ahí hay mucho ruido y pocas nueces. No tenemos realmente indicadores que nos digan que sí hay más inteligencia o que sí hay más coordinación. Eso es un tanto abstracto, o sea, vago, difícil de medir. Un discurso que parecía que anuncia acciones, pero en la realidad se ve poca concreción. Así es. Pero déjame entrar a una parte, o sea, pero de pronto, en este proceso que pareciera bajo una estrategia de comunicación, de no mencionar el tema y tratar de mencionar los grandes temas económicos y de otras áreas, pero por otra parte parece que el territorio empieza a moverse diferente. Michoacán resurge y ahora Guerrero. Entremos a esa parte territorial. ¿Por qué no Puebla? ¿Por qué no Oaxaca? ¿Por qué en estas zonas? O sea, ¿qué le ha pasado a esta administración que enfrenta en Michoacán y Guerrero sus dos grandes desafíos, por lo menos los visibles, más allá de que pueda estar expansivo? ¿Cómo lo lees? Claro, mira. ¿Por qué Guerrero? ¿Por qué Michoacán? Yo, para empezar, te diría que son lugares fundamentales en términos de entrada de la droga al país. Tienen estos puertos, Lázaro Cárdenas, Acapulco, que son fundamentales para la llegada de precursores químicos, para la llegada de cocaína, de cargamentos de cocaína, etc. Además, son territorios en donde se cultiva de manera intensiva tanto marihuana como amapola.
¿no? Son lugares pobres, son lugares con grandes rezagos, como tú decías, con una gran debilidad institucional. Y se combinan dos cosas, Mario Luis, que son mortales en términos de seguridad. Se combina una gran debilidad institucional y un gran arraigo social de las organizaciones criminales. Y esa combinación es tremenda, porque realmente te deja vulnerable a la autoridad, al gobierno, y te deja en una oportunidad de expansión de todo el negocio criminal y de drogas, ¿no? Ahora, ¿qué ha sucedido este segundo año de Peña Nieto con el fenómeno criminal? Hay dos grandes asuntos que te quiero comentar. Primero, la violencia se está moviendo del norte al centro del país. ¿Por qué? Porque empezó en el norte y en el norte empezaron antes que en el centro en fortalecerse institucionalmente, en generar policías municipales y estatales más decentes, en equiparlas, etcétera, y nos llevan una gran ventaja a los estados del centro, ¿no? El caso de Nuevo León, el caso de Chihuahua, el caso de Baja California, que ya Sí. cuentan con instrumentos para luchar contra las organizaciones y han logrado aplacarlas. No es el caso de Tamaulipas, que sigue en una gran crisis, pero ese es un, digamos, caso extraordinario. Entonces se mueven al centro del país y hay otro fenómeno muy importante, y es que los criminales se empiezan a mover de los centros urbanos a las zonas rurales. Y esto propicia, Mario Luis, el surgimiento tremendo, epidémico también, de grupos de autodefensa. Déjame hacer un corte ahí porque esta expansión a las zonas rurales, sin duda, da cuenta de lo que hoy estamos viviendo, esta realidad de una violencia rural inédita, inédita y no solo asombrosa por el dolor que genera, sino porque evidencia la enorme realidad de que a través de esa estrategia de enraizamiento social para asegurar territorios, ya no solo es, digamos, la presencia de las rutas, parece que hoy la disputa es del territorio. Y cuando uno disputa el territorio, pues uno tiene que acceder al poder institucional, y sin duda en eso estamos. Vamos a un corte y regresamos para hablar de esta estrategia territorial que nos lleva a esta circunstancia que hoy estamos viviendo tan dolorosa. Según datos del INEGI, el porcentaje de delitos no denunciados se ve reflejado con mayor porcentaje en los siguientes estados: Michoacán con 94%, San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato, Oaxaca y Veracruz con más del 94%, Tamaulipas con 95.2%, Estado de México con 96% y Guerrero con 96.7%. Eduardo, empezaste a comentarnos por qué la estrategia, digamos, a las zonas rurales territoriales. ¿Por qué, por qué seguir después del espacio urbano, buscar cuál era la racionalidad atrás de esta búsqueda de la ruralidad, del crimen que se expande? Por el riesgo, básicamente, porque las intervenciones militares y policiales son en las grandes ciudades y desplazan a estas organizaciones o a células o fragmentos de ellas a la zona rural. Ahí empiezan a extorsionar a empresarios ganaderos, empresarios agrícolas, y estos empresarios empiezan a financiar policías comunitarias o grupos de autodefensa, muchos de los cuales tienen el aval de los gobiernos municipales para operar, pero algunos, yo tengo contados el 10% de las autodefensas que hay en el país, que hay ya en 20 municipios, en 20 estados autodefensas, están ligados con el crimen organizado, solamente el 10%. Sí. Todavía estamos como en un momento en donde esto no se ha contaminado por el crimen, pero justamente, y acá podríamos entrar al tema de Michoacán y de Guerrero, ¿no? Son lugares donde grupos criminales están disputando contra las autodefensas el control territorial, como tú dices, y este cobro de piso o cobro de paso para que organizaciones hagan el trasiego de drogas a otros lugares, ¿no? Y además, en el territorio, pues cobran también el derecho de paso a una organización que hace trasiego de migrantes, de seres humanos, de cualquier trata de personas, cualquiera de ilícitos, tráfico de los ilícitos, ¿no? Extracción ilegal de combustible, todo esto. Entonces ya se vuelve pues una lucha muy férrea, y yo creo que el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa tiene que ver con esta lucha criminal. En mi opinión, los jóvenes
colaboraban con un grupo guerrillero de la zona que se llama el ERPI, es una decisión del EPR, una guerrilla que nace en 95 por el conflicto de Aguas Blancas. Así es. Y estos jóvenes colaboraban con el ERPI, pues boteando, como dicen, ¿no? Haciendo recursos para la exactamente, ¿no? En las casetas de peaje cobrando, llevándose dinero al ERPI, secuestrando camiones, autobuses para las movilizaciones del ERPI. Y el ERPI empieza a rivalizar con Guerreros Unidos por el cobro justamente de piso, cobro de paso, etcétera. Y me parece que los Guerreros Unidos ven como una manera de pegarles o de dañar al ERPI, pues haciéndole lo que le hizo a los muchachos, ¿no? Parece que casi digamos, los indicios ya me parecen muy claros concluyentes de alguna manera de que fueron asesinados. Y yo ahí no coincido con la hipótesis de que los jóvenes estaban infiltrados por los rojos, que es el grupo criminal adversario, sino más bien creo que tenía que ver con su colaboración con el ERPI, lo que los hizo el foco de la agresión de Guerreros Unidos, ¿no? Y en ese sentido, déjame entrar a esta parte. ¿Cuál es el escenario inercial? O sea, si seguimos así, que yo espero y yo comparto la idea de que después de Iguala tiene que haber una inflexión, Claro. y una inflexión importante en todo, pues implica una reflexión y un diagnóstico diferente. Algo aprendió el gobierno federal de esto. No sé si hay síntomas de que habrá cambios o todavía no, y seguiremos en esta presencia de que ante la emergencia se desplazan 2.000 elementos que seguramente sacaron de alguna ciudad o algún territorio y resuelven el asunto de coyuntura, pero no en raíz. O sea, ¿cuál es el territorio, digamos, el escenario inercial que tú ves, cómo están las cosas? Mira, si seguimos como estamos ahorita, que es básicamente sin una estrategia articulada y subestimando la seguridad y nuestra reforma judicial, que es tan importante para fortalecer el Estado de Derecho, pues las cosas van a seguir deteriorándose, porque esa es la tendencia que hay, no solamente en Guerrero y en Michoacán, sino en Guanajuato, en Hidalgo, en Veracruz, en Tabasco, en muchas entidades del centro del país. Entonces, como tú bien dices, necesitamos una nueva estrategia, un buen diagnóstico y sobre todo, pues tomarnos en serio el tema de la seguridad. La seguridad es la base y el Estado de Derecho son la base para construir un mejor país y para realmente echar a andar una gran agenda de reformas estructurales. No como habrá las que, crecimiento económico con estos niveles de inseguridad, Así ilegalidad y ruptura del marco de derecho. Justamente los inversionistas, por ejemplo, en la parte energética, no le van a meter dinero a Tamaulipas, donde están los yacimientos de hidrocarburo más grandes, si no tienen seguridad de su personal, O las mineras etcétera. que tienen grandes extensiones, que yo no sé quién les garantiza Así esas es. concesiones, ¿no? Así O sea, es. para Entonces, hablar tiene del que tema. cambiarse las prioridades, Mario Luis. Tiene que ponerse en primer lugar el tema del Estado de Derecho y de la seguridad y tomar una estrategia proactiva. Solamente ahorita reaccionamos todo el tiempo y estamos apagando, como tú dices, incendios, coyunturas, es estar tapando baches todo el tiempo. Necesitamos realmente tener una estrategia en donde nos pongamos una secuencia de ir a atender y a componer los estados, las ciudades más dañadas y más afectadas por el crimen en una secuencia inteligente, estratégica, basada en los datos y en las probabilidades que tiene el gobierno para tener éxito y concentrando los recursos, porque ahorita lo que hacemos es estar dando centavitos por todas partes y mandar a los policías a todo Y tengo la a todo impresión de que territorio. también esos recursos son finitos. Claro. No sé cuántos recursos humanos tengan, pero no puede haber compromiso de enviar 1.000, 2.000. Seguramente están en algunos límites, no hay en esos datos, pero Así es, tengo la justamente impresión. porque son escasos, tenemos que cuidarlos, tenemos que concentrarlos en los problemas mayores. Yo creo que hay un gran desperdicio de recursos en términos de corrupción y de ineficiencia, y también no hay un sentido estratégico de focalizar los recursos en las zonas que necesitan más urgentemente atención, ¿no? Déjame hacerte una pregunta, ya casi cerrando el programa. Entendiendo y agradeciendo toda esta explicación que nos permite ver la complejidad y la urgencia de una reforma, de poner en el centro de las reformas la reforma del sistema de seguridad y justicia, pero también es incomprensible estas escenas de horror, de cabezas, de violencia, de descuartizamiento, o sea, palabras que pensábamos que solo existían en la novela del horror.
¿Por qué ese uso de los cuerpos y poner las manchas? O sea, ¿cuál es el sentido de quien lo perpetra de colgar cuerpos, de dejar cuerpos desmembrados? Yo no alcanzo a tener una explicación, porque pareciera ser que no solo es un humano. No sé qué genera en ellos este uso Sí, de la pues violencia radical. sí, mira, hay dos tipos de violencia en México ahorita en términos, digamos, mediáticos. Esta violencia escandalosa y propagandística que tú mencionas, de colgados en puentes, de cabezas de decapitados en plazas públicas, y el tema de las fosas, que es justamente una lógica contraria de esconder y no hacer visible la violencia. Generalmente los cárteles, los que transportan droga por territorio hacia Estados Unidos, lo que quieren es que no jalar la atención del gobierno, del ejército, de la policía a sus rutas de trasiego. Y entonces cuando tienen encontronazo con otra organización, inmediatamente esconden los cuerpos, como si no haya pasado nada, para que no vayan para no calentar las plazas y que vengan a echarles a perder el negocio el gobierno con sus patrullajes y con sus garitas, etcétera, ¿no? Esa es la lógica del cártel, esconder la violencia, hacerla menos visible. La lógica de la mafia es justamente la contraria. La mafia, para tener éxito, necesita infundirle un gran temor a la población de que son violentos, de que los pueden matar, los pueden decapitar, etcétera. Y por eso exhiben ese grado de violencia para que cuando ellos se presentan a algún negocio a pedir un dinero, Sí, hay ¿no? 50,000 pesos al mes, 100,000 pesos al mes, en un casino, en un bar o en una tienda, en una en papelería, un ¿no? rancho, en un productor. Cuando digan, nosotros somos los mazatlecos, y ya sepamos que los mazatlecos son los que dejaron colgados en el puente o dejaron decapitados en la plaza, etcétera, digan, claro que sí, claro que sí, aquí están mis 10,000 o 20,000 pesos, de hecho le doy ahí su propinita, no me haga nada, por favor, porque la gente realmente se horroriza con las escenas que ve y con la fama que ya adquirió esa organización de violencia. Entonces es una manera muy eficiente para extraer de manera rápida las rentas de extorsión de estas organizaciones. Por eso es que ejercen la violencia con esta publicidad y haciendo alarde y haciendo escándalo, ¿no? Del dolor y de la muerte. Lamentablemente se termina el programa. Eduardo, muchas gracias por estar en el Estudio México Social. Un gusto. Si no nos das cuenta de una enorme complejidad, no es un tema nada más, digamos, de más policías o más retenes o más cuarteles. Se requiere una estrategia diferente que ponga en el centro justicia, seguridad, que ponga en tensión las capacidades sociales para tener un encuentro cara a cara con la gente, para ser el gobierno o las estructuras legítimas del Estado los intermediarios de gestión de todo, salud, alimentos, empleo, dolor. Y por otra parte, no hay duda, eso se facilitará si hubiera crecimiento económico con salarios y empleo. Mientras tanto, estamos en una situación en la cual los dolorosos sucesos recientes de Guerrero, lo que hemos visto, nos plantea la enorme necesidad de aceptar profundamente. México no puede seguir igual después de Iguala. Tiene que haber la humildad de reconocer que se requiere no más de lo mismo, sino un recambio, como Eduardo Guerrero está señalando, que parte de un diagnóstico y también de un reconocimiento que tenemos que enfrentar todo esto, pero con una actitud diferente. Muchas gracias, Eduardo. Espero tenerte pronto nuevamente en el Estudio México Social y gracias a ustedes.